campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial.
Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que están conectándose. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de videoconferencias de Profértil, que este año hemos denominado Construyendo la Agenda Verde Argentina 2030. Se trata de un programa para promover las mejores prácticas de manejo de nutrientes, dando continuidad al que ya habíamos empezado el año pasado, que habíamos titulado Si dejas huella que sea sustentable. El año pasado habíamos tratado temáticas mucho más relacionadas con la nutrición de los cultivos, el manejo de nutrientes sustentable, las mejores prácticas de manejo, las 4R. Son los 4 requisitos: dosis, fuente, forma, momento, correctos de utilizar el fertilizante, siempre pensando en cuidar el ambiente, pero analizado muy desde el punto de vista agronómico, ¿no? Bueno, ahora les traemos en esta primer charla que da título a todo el ciclo, una temática que trata de poner un poco más de faro largo, de ver un poquito más de largo plazo, de hacernos reflexionar con 2 especialistas sobre el tema sustentabilidad, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? A mí rápidamente cuando hablamos de sustentabilidad se me viene ese símbolo con el cual lo hemos representado durante mucho tiempo, que son esos 3 círculos, ¿no? El círculo que representa lo económico, lo social, lo ambiental, y que lo sustentable estaba en la intersección, en el equilibrio o el balance entre esos 3 aspectos. Pero por lo que vamos viendo en la actualidad, ese paradigma va quedando un poquito antiguo. Y hoy la nueva representación de la sustentabilidad está dada por 3 círculos que se contienen. El círculo económico está dentro del círculo social. Hoy ya no hay actividades que no puedan tener el permiso social para producir. Y a su vez no puede haber actividades ni económicas ni sociales que estén por fuera del círculo ambiental, o sea, que no estén respetando el medio ambiente y su capacidad de resiliencia, de regenerarse, de mantenerse en el tiempo productivo y sustentable. Si no, todo esto va atentando contra la misma supervivencia del hombre, ¿no? Y bueno, este es el debate que se está dando en el mundo.
Y a veces todo esto nos parece un poco lejano, porque decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros, con nuestra actividad, con nuestro día a día? En esta Argentina en que la coyuntura en general nos tiene muy entretenidos, bueno, es por eso que queremos poner un poco de faros largos. Y si uno mira afuera, los países, las principales potencias, digamos, lo tienen en agenda de manera importante, de manera prioritaria. Cualquier noticiero que uno abra o que lea, ahora digo, porque hoy con la pandemia es todo virtual, ve que las temáticas ambientales son diarias, digamos, y todos los días se están tomando medidas e iniciativas y se están realizando cumbres al respecto. Y lo que sí nos queda claro que son temáticas que no podemos abordar solos, digamos. No, la sustentabilidad no es algo que algunos pueden elegir y otros no. Y nos tenemos que ver como cadenas, porque es un cambio de paradigma muy grande. No vamos a ser sustentables cambiando una actividad, un proceso específico. Tenemos que cambiar completamente los sistemas, la manera en la que vemos, la manera de consumir los recursos, de transformarlos, de producirlos, el consumidor final, y cómo se recicla también todas aquellas externalidades que tiene el consumo de nuestras actividades. Entonces, se hace muy complejo y empiezan a haber terminologías y cuestiones que están sucediendo en el mundo que nos parecían lejanas, pero que nos van a llegar muy pronto y para las cuales tenemos que estar preparados. Por eso nos pareció importante convocar a estos dos disertantes, que son especialistas, que tal vez los han escuchado en muchas charlas sobre la temática. Uno de ellos, el ingeniero Fernando Vilela, que es profesor titular de la Cátedra de Agronegocios, director del programa de Bioeconomía y director del posgrado de Bionegocios Sostenibles de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, y también al ingeniero Federico Bert, que es cofundador de Agroconsultas Online, la plataforma que hoy nos convoca, y también exdirector de Investigación y Desarrollo de ACREA hasta hace muy poco tiempo, y un especialista y asesor en ICA, el Instituto Interamericano para la Cooperación y la Agricultura. Les cuento un poquito la dinámica, va a ser sin presentación, la idea es que entre todos aprovechemos todo lo que ellos saben, así que desde ya los invito a toda la audiencia que se va sumando a realizar preguntas para sacarnos todas las dudas que tienen que ver con esto de cómo incorporar en nuestro día a día la temática ambiental, ¿no? Y lo que esto significa. Y para empezar, digamos, un poco dirigido a ambos disertantes, a los que le doy la bienvenida, es preguntarles a ustedes y dispararles este primer dilema que tenemos, ¿no? Entre lo ambiental y lo productivo, entre esta tensión entre la demanda creciente por más alimentos, en cantidad y calidad, y la poca disponibilidad de recursos, o lo mal que estamos usando a nivel mundial los recursos para producirlo. Entonces, no sé si querés empezar vos, Fernando, con respecto a esto, ¿no? ¿Son sostenibles los sistemas productivos actuales del mundo? ¿Cómo lo estamos haciendo en Argentina? ¿Podemos compatibilizar, digamos, esto de ser más productivos pero a la vez sostenibles? Bueno, buenas tardes a todos, gracias Coco, saludos a toda la audiencia. La necesidad creciente que vos estás enmarcando de sistemas productivos más sostenibles, que además debe responder a una demanda creciente en términos de aumento poblacional, pero sobre todo en términos de cambio del hábito de consumo. Ese cambio de hábito que incorpora las últimas décadas, lo que se llama la transición alimentaria, más cantidad de proteínas animales, más cantidad de frutas, verduras, todo lo que los nutricionistas denominan de alta densidad nutricional, o sea, de aquellos productos que por cada caloría tienen más cantidad de proteínas, minerales o vitaminas. Cuando nosotros vemos qué ha ocurrido en las últimas 5 décadas, estos han sido lo que ha crecido. Ahí la pregunta es hacia dónde vamos y cuáles fueron los costos, ¿no es cierto? Esos sistemas que han sido exitosos en generar estos insumos. Nosotros en la década del 60 producíamos más o menos 630 kilos de alimentos
per cápita en el planeta, hoy estamos en los 800, y en ese lapso de tiempo pasamos de 3.000 a 7.500 millones de personas, ¿no es cierto? Esa transformación que ha hecho que la edad media de la gente creciera, la esperanza de vida, de que bajaran fuertemente las cuestiones vinculadas a mortandad infantil, etcétera, etcétera, han tenido un impacto en el ambiente. Ese ambiente ha sido deteriorado en muchos casos y ese costo no es soportable hacia adelante. Eso tiene que reconvertirse. Cuando vamos a la Argentina, en la Argentina hemos podido generar algunos sistemas que son amigables, que tienen menor huella hídrica, menor huella de carbono que otros lugares. La experiencia de la siembra directa y el conjunto de elementos cuando se utiliza en todos ellos, genera un sistema que es de los mejores del planeta. Sin embargo, hay cosas que están ocurriendo, ¿no? Nosotros hemos visto un trabajo hace unos meses de INTA donde han hecho un relevamiento de qué está pasando con los nutrientes en el conjunto de las zonas de cultivos extensivos. Y si bien, por ejemplo, respecto de un estudio de unos años atrás, en materia orgánica no ha habido un impacto muy grande, cuando miramos los nutrientes, ahí sí ha habido un empobrecimiento de los suelos. En algunos casos, en niveles críticos, ¿no? Entonces, hay cosas que se están haciendo bien y hay otras que hay que reconfigurar y hay que ponerle una impronta adicional. Estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones donde cuando uno usa un mismo cultivo sin rotación o usa un mismo producto para combatir malezas o enfermedades, etcétera, generan biológicamente y naturalmente resistencias, ¿no es cierto? Y aparecen problemas como las de las malezas resistentes, que es un indicio de mejora de manejo. Frente a eso aparecen los cultivos de servicio. Bueno, es todo un sistema que está retroalimentándose y creciendo en el buen sentido. La otra cuestión y formulación que nos tenemos que hacer es si eso alcanza. Y bueno, en muchas situaciones los ajustes tienen que hacerse, en otras estamos generando, tal como dije, un sistema que cuando se hace bien logra un premio internacional de la FAO, que se le dio a PRESIC como guardián del suelo, o logra, como en los últimos meses, que una acreditación de sistemas de cultivo tenga una validez en el lugar donde el tema ambiental es ágido, como es Europa, y que le va a generar un sobreprecio a los que produzcan soja que tenga esa certificación. Así que tenemos una realidad heterogénea, favorable, donde los sistemas más productivos van a tener de alta productividad, van a tener una presión mayor para satisfacer las demandas del mundo, y allí todo lo que hagamos por perfeccionar y mejorar va a disminuir las presiones sobre las zonas marginales. Y acá, Federico, no sé si vos querés hacer algún aporte con respecto a esto, ¿no? ¿Vos cómo ves esto cómo está hablando el mundo de la agricultura en especial con respecto al cambio climático? ¿Es una oportunidad, una amenaza? Porque muchas veces, no solamente por aspectos como puede ser lo nutricional que mencionaba Fernando, que estamos deteriorando la calidad nutricional de nuestros suelos, pero la mirada está muy puesta, digamos, en las emisiones, ¿no? Y a veces se ve a la agricultura y a la ganadería en especial como fuentes de emisión, y se están olvidando también de entender otra parte por la cual se puede a lo mejor aportar como fijadores de carbono, podemos ser parte de la solución, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia, estoy muy contento de compartir este espacio, gracias a Profertil por la invitación a conversar con dos personas referentes para mí. Mi mirada está muy alineada con la de Fernando. Yo creo que desde una perspectiva histórica
como humanidad estamos transitando un tiempo muy especial, un tiempo en el que nos proyectamos a futuro y nos damos cuenta que debemos hacer algunos ajustes respecto a lo que hicimos en el pasado para ser iguales de exitosos a como fuimos en el pasado. Yo coincido mucho con Fernando que mirando los últimos 40, 50 años, la agricultura ha sido exitosa en términos de general, la agricultura, digo, en términos bien generales, ¿no? En acompañar la demanda de alimentos, de fibras y más recientemente de energía que la humanidad fue requiriéndole. Como decía Fernando, se multiplicó 2,3 veces la población desde los 60 a la actualidad y sin embargo se triplicó la producción de alimentos desde 2.200 kilocalorías por habitante por día a unas 3.000. Y en ese repensarse como humanidad hacia adelante, bueno, aparece esta tensión que ustedes planteaban entre producir para seguir satisfaciendo las demandas, pero al mismo tiempo conservar para no coartar las posibilidades de las generaciones futuras de tener el mismo estándar de vida y alimentación que tenemos nosotros. Ahí me parece que aparece como, no sé si es tan novedad, pero pongámoslo en esos términos, la idea de que la conservación es innegociable, digamos, de acá en adelante. Y todo se construye en torno a eso. La demanda sigue aumentando porque la población sigue aumentando, y no solamente ahora son alimentos, también son combustibles, también son alimentos para mascotas, o sea, cada vez hay más destinos para lo que el agricultor hace, pero también, y Fernando lo decía, yo lo pongo en otros términos, la demanda se sofistifica, ¿no? O por lo menos ciertos segmentos de la demanda se sofistican, y esa sofisticación, o sea, requerimientos más especiales, tiene que ver con una conciencia creciente respecto al cuidado de la salud y el ambiente. O sea, todos los mercados que emergen tienen algún tipo de valoración sobre modos de producción más respetuosos de la salud y del ambiente. Después podemos discutir qué tan razonables son esas demandas o no. Lo cierto es que existen. Y el hecho de que existan significa una oportunidad, por lo menos desde mi punto de vista. Y una cosa más agrego hacia el final, y creo que después vamos a seguir discutiendo eso, pero yo creo que en ese marco global que describíamos con Fernando, la Argentina está relativamente bien posicionada. El pasado cercano nuestro ha sido próspero, pero no por ello ha dejado de tener algunas sombras, además de las luces que tuvo, ¿no? Por ejemplo, uno mira y evalúa comparativamente, y sumando lo que decía Fernando, Argentina, los sistemas productivos de Argentina hacen un uso muy eficiente de agua dulce. Y eso es una ventaja en comparación con otros países. Ahora, es una desventaja en términos de que es tan eficiente que a veces se generan excedentes, se elevan los niveles de napa y eso facilita inundaciones, por ejemplo. Por otro lado, el uso de nutrientes en Argentina es muy mezquino, llamémosle, en relación a otros países. Eso es muy bueno, por un lado, por el hecho de que minimizás los riesgos de contaminación, pero es muy malo por el otro, porque los cultivos quedan subnutridos y te estás privando de sacar más producción. Y lo que quiero contar con esto es que hay luces y sombras y que siempre hay dos caras para una moneda, y el arte es ver cómo nos movemos en el medio tratando de capturar todo lo positivo y minimizar todo lo negativo de estos procesos. Cierro con que, más allá de lo que está pasando, creo que hay oportunidades, hay más oportunidades que amenazas de cara a futuro, y bueno, y seguro seguimos sobre esto ahora mismo. Bueno, es una mirada bastante optimista, digamos, desde donde estamos largando, y que estamos bastante bien preparados, los dos coinciden en eso para este desafío. A lo mejor antes de continuar, no sé si Fernando, para desburrarme por lo menos a mí, no sé si a alguno de la audiencia también les servirá, ¿a dónde se tocan todos estos temas? Ustedes como que estaban hablando que como que el sistema fue exitoso, pero a costa de sacrificar biodiversidad, ¿no? Y que la solución, ahora se habla, por ejemplo, de que la solución está en una agricultura más natural, o
que la solución está en soluciones de la naturaleza, o se habla de bioeconomía, o se habla de economía circular, ¿a dónde se tocan todas esas cuestiones y qué también lo estamos haciendo en función de esos conceptos, digamos? Tienen que ver todos esos términos que hoy se están usando para definir lo que hay que hacer bien, pero que uno no sabe si está incorporado en esos sistemas o no. No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Sí, cuando vos hablás de bioeconomía, que podría ser un marco conceptual a esto que estás planteando, ¿no? Que es a aquello que estábamos haciendo, agregarle componentes que tienen que ver con lo ambiental y con lo social, digamos. Y esa es en esa visión que abarca desde la biotecnología hasta la producción animal y distintos tipos de agricultura, el eje central pasa por el conocimiento, ¿no es cierto? O sea, a esa biomasa que se genera en el territorio, vegetal o animal, el agregado de conocimiento es lo que la transforma. Y ese conocimiento cada vez tiene una componente local más importante. Ahí, cuando uno pasa de paquetes, de grandes paquetes, a ajustes locales, ahí aparece la necesidad de, desde un profesional mucho más formado en cuestiones complejas y sistémicas, a una tecnología de uso de insumos o de procesos que tengan mucho que ver con una problemática más ajustada, ¿sí? Ese formato más complejo, más rico, pero que también tiene mayores ventajas, tiene muchos puntos en común con las demandas que recién decía Federico, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que los grandes consumidores globales nos van a estar pidiendo tienen que ver con poder mostrar que estás haciendo cosas que están respetando el ambiente, están respetando la sociedad, si estás en producciones animales, estás con bienestar animal, etcétera, ¿no es cierto? Esa complejidad de acercamiento a las problemáticas es algo que es más novedoso, más reciente, más atractivo y que creo que estamos transcurriendo desde el sistema productivo científico tecnológico argentino un camino en el cual se están encontrando soluciones a los problemas que aparecen. Ese consumidor global cada vez más informado, que accede a esa información por mecanismos mucho más sofisticados a partir de sus teléfonos o de sus tabletas o de sus computadoras, es además un consumidor que gasta muy poco de sus recursos en alimentos. ¿Sí? Estamos hablando de 15-20%, ¿no? Entonces, si todos estos atributos que le estamos poniendo a los productos tienen algún impacto en el precio, eso no es una limitante para adelante, ¿sí? No le representa una diferencia sustantiva a sus ingresos, con lo cual, como decía Federico, nos guste o no, esté fundado o no el argumento ambiental o el argumento de salud o el que sea, esa exigencia va a estar. Hacia adelante, nada que no esté marcado en los objetivos de desarrollo sostenible va a tener viabilidad. ¿Sí? Entonces, hagamos todas las cosas para alinearnos con esto. O sea, y para bajarlo, digamos, a ejemplos concretos, el hecho de que yo haga un cultivo de cobertura que me esté aportando un nitrógeno adicional o que me esté ayudando a controlar una napa en un momento en el que necesito que consuma esa napa, sería parte de este nuevo concepto de hacer más complejo mi sistema utilizando ciencia, porque esas cuestiones yo las mido. O sea que para que todos entendamos que estamos en ese proceso, ¿no? Y que esto son estas cosas las que contribuyen. Ahora hay que saber cómo contarlas y también, como decíamos, en la esfera de la sustentabilidad está el factor económico, ¿no? Esto que decías vos del consumidor. Hay consumidores dispuestos a pagar, porque también esto puede tener un costo en lo productivo, o sea, resignarnos a una productividad menor, o a lo mejor temporalmente, para lograr ser sostenible, ¿no? Y eso a lo mejor tiene un costo que alguien lo tiene que pagar, ¿no? Porque si no... hay mercados... ¿Me preguntás a mí o a Federico?
Sí, el que quiera. una cosa breve. Hoy puede ser un costo que eventualmente algunos están pagando. Va a ser ineludible. Si no lo cumplís, no va a tener quien te lo compre. Así que eso me parece que hay que prepararse para ese momento. No sé, Fede, ¿qué te parece? Sí, absolutamente. Digamos, evidentemente hay quien esté dispuesto a pagarlo. Uno mira el mercado, el volumen de comercialización de productos orgánicos a nivel global y en los últimos 20 años se multiplicó por 10. Que supone menos rendimiento, seguro. Hay una revisión de unos 300 y pico papers bastante reciente en donde se muestra que en promedio la agricultura orgánica, tal como se define en ese paper, tiene rendimientos del orden del 20% menores a sus opciones tradicionales. Bueno, está bien. Eso abre toda una discusión, ¿no? De si nos podemos dar el lujo de producir masivamente 20% menos. Pero más allá de esa discusión a la cual no quiero entrar, ese menor nivel de rendimiento que supone una producción orgánica tiene un mercado que se expande a ritmos exponenciales y que está dispuesto a pagar un nivel de precio superior que seguramente sobrecompensen la pérdida de rendimiento. Por ese mismo motivo, o reflejo de eso, es el hecho de que ese mercado haya crecido tanto. Existe. Bien. Bueno, y todo esto estamos viendo entonces, porque usted también plantea, no es solamente una cuestión económica, sino que va a ser una cuestión de reglas de juego. Que si uno no sabe demostrar y cómo está produciendo, no lo sabe contar, no puede medir la trazabilidad de lo que hace, va a estar fuera de la cancha, ¿no? Entonces, en función de eso, digamos, ¿cómo se puede preparar el productor, digamos, o el asesor para esa batalla, digamos, ¿no? O para esa tarea, que es demostrar la trazabilidad de su producción? Ahí, no sé, Federico, sí. Fede, bueno, dale, Fede. Bueno, no, un comentario. Desde ya que, digamos, esta demanda sofisticada, estos mercados emergentes, abren oportunidades que uno puede elegir capturar o no. El hecho de capturarlas significa que uno tenga que adaptar los modos en que produce, no solamente el tipo de producto, sino los procesos y poder dar testimonio de eso, certificarlo, ¿no? Entonces, pero creo que no es la única expresión de lo que se demanda a futuro. Para eso hay opción. Uno puede elegir apuntar a un mercado más sofisticado o no. Para otras cosas no va a haber opción, ¿no? Por ejemplo, para el cumplimiento de normativas que sean cada vez que vayan regulando y eventualmente restringiendo la forma en que uno hace las cosas, eventualmente no va a haber opción. O para la implementación de buenas prácticas con el fin de mejorar la manera en que uno hace algunos procesos, seguramente tampoco. Quiero decir, hay distintas expresiones del rumbo que el mundo está tomando. Unas son los mercados que emergen, otras son las normativas que emergen, y eso pasa en todo el mundo, pasa a nivel global, pero pasa a nivel municipal también, y lo vemos día a día en Argentina. Y también conflictos, ¿no? Porque todo esto genera tensiones y a su vez genera conflictos a escala macro y a escala micro. A escala macro, negociaciones y pujas entre países por quién emite más, menos, a quién se compromete a emitir menos y quién no. Pero también, de nuevo, a escala local, yo también soy productor en el norte de Buenos Aires. Hoy tenemos, y principalmente cuando uno produce en áreas periurbanas, regulaciones, reclamos y eventualmente conflictos con nuestros propios vecinos que de alguna manera van reconfigurando, un poco por la conciencia que uno toma, otro poco porque el contexto lo obliga, las maneras o las prácticas con las que uno lleva adelante la producción. Entonces, cierro el concepto. Creo que hay como un nivel creciente de cosas que uno puede y debe hacer, desde el cumplimiento de la ley, pasando a la implementación de buenas prácticas y en última instancia, y más sofisticado si quiere,
la readaptación de sus esquemas de producción para capturar oportunidades muy específicas. Uno puede decir, bueno, el cumplimiento de la ley, que no debiera ser discusión, muchas veces tiene dificultades porque las normativas no tienen toda la razonabilidad técnica que debieran tener o se generaron en un contexto que era distinto al actual. Y es cierto, puede ser así, pero a lo que nos invita en todo caso, más que a no cumplirlas porque son imposibles, es a involucrarnos para que toda la actualización y definición nueva que haya esté basada en ciencia y tenga criterios técnicos razonables, ¿no? Es otro tema, ¿no? Y por eso corto acá y le paso a Fernando, pero no es un tema menor en el contexto en que vivimos. Claro. Y Fernando, vos, frente a esta demanda ambiental y social de los consumidores globales, ¿qué mecanismos se pueden emplear para satisfacerla? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo creo que con lo que recién marcaba Federico, ¿no es cierto? Esto va a exigir una profundización de mecanismos de registro de información y de certificaciones, ¿no es cierto? Otra trazabilidad. Todos estos elementos van a requerir de sistemas que el uso de la información sea más ajustado. La ventaja que tenemos es que cuando esto ocurre, lo que también mejora es la producción, la productividad del sistema, ¿no es cierto? Cuando nosotros ordenamos más claramente la información para cumplir con algunos de estos requisitos, lateralmente lo que estamos haciendo es ordenar más claramente el sistema y muchas veces eso redunda en una mejora sustantiva del sistema todo, ¿no? Entonces, vamos a una situación en la cual esto sin ninguna duda va para ese lugar, tardará un poco más, un poco menos, pero en la medida que podamos sumarnos a estas tendencias y va a ser mejor, va a ser más productivo para todos, porque bueno, estamos en un marco internacional donde hay una aceleración de todos estos procesos. Este año hay una serie de eventos que marcan estas cuestiones que a veces uno con el día a día complejo pierde noción de lo que está ocurriendo y cómo va a impactar esto sobre cada uno de los productores. Y ahí vos tenés algunos eventos que por delante que entiendas van a marcar, digamos, la regulación o la agenda. Argentina adhirió al Acuerdo de París y tiene que rendir cuenta. ¿Cómo estamos con eso? Este año ¿Cómo nos ves competitivamente, no? Sí. Bueno, este año hay un evento muy importante en el mes de septiembre en Nueva York, que es la cumbre sobre sistemas alimentarios organizada por Naciones Unidas. La cuestión que tiene es que la agenda está armada en base a la mentalidad europea. O sea, hay muchas de las cosas que nuestros países debieran incorporar a esa agenda que no estaba en la previa, ¿no? Y ahí se juega una parte del comercio global y sistemas productivos alimentarios. Hay otra que va a haber en China sobre aspectos de biodiversidad, otra de cambio climático en Rusia, digamos. Son todos cumbres importantes que van a estar marcando las reglas de juego futuras de nuestros demandantes de productos alimentarios, que como sabemos son 2/3 partes de nuestras exportaciones, ¿no es cierto? Así que ahí hay un tema importante. Mencionabas el tema del Acuerdo de París. Bueno, Argentina firmó, el año pasado hizo un avance con compromisos respecto del cumplimiento de metas, pero ya empezamos con algunos problemas porque, por ejemplo, este proyecto de ley de biocombustibles que que ingresó estos días, 3 semanas antes de que se venza la que está vigente desde hace 15 años, representa un retroceso y según los acuerdos firmados eso no puede ocurrir, digamos, no podemos ir para atrás en cuestiones que habíamos avanzado, ¿no es cierto? Entonces ahí ya ¿cómo sería eso un poco dificultad. Para lo que no estamos tan en tema, ¿no? Acuerdo de París son metas que uno se fija para aportar a lo que sería el cambio climático, evitar
digamos, el calentamiento global. Sí, la emisión de gases de efecto invernadero, hay un compromiso de una emisión dada al 2030. ¿Sí? Entonces cada país hizo un compromiso y después cada año tiene que hacer un avance sobre qué fue ocurriendo durante ese periodo que transcurrió y una reelaboración eventual de las metas. Ese es el mecanismo, cómo funciona. Pero algunas de las cláusulas son de que cosas que ya habías avanzado en términos de, por ejemplo, energías renovables, no puedes ir para atrás. Claro. Bueno, el haber reemplazado combustible fósil por biocombustible. Bueno, y lo que está haciendo Argentina, si ese proyecto de ley elaborado por el lobby petrolero llega a ser aprobado, el corte del gasoil pasa a ser del 10 al 5% de biodiesel, y en el caso del etanol se mantiene estable, sin los incrementos que se esperaban, pero con una posibilidad de bajar un 3% del 12% que hay hoy. Hoy hay 12, 6% de proveniente de caña y 6% de maíz. Lo estabilizan en 12, pero con una posibilidad de bajar al 9, y si baja exclusivamente sobre el de caña, el de maíz. Con lo cual, digamos, en el mejor de los casos, estás bajando a la mitad el biodiesel y no generas ningún progreso en el tema de bioetanol, o reducís una cuarta parte. Esta es la situación. Entonces, los acuerdos de París, hasta ahora Argentina venía haciendo informes razonablemente buenos. Lo que estoy marcando es que lo que se presentó hace muy pocos meses, ya ahora, si se aprobara esta ley, estaría siendo incumplido, ¿no? Y eso creo que no es un buen antecedente, y va en contra de todo lo que venimos hablando, ¿cierto? Desde el punto de vista ambiental, no es lo mismo quemar un producto que está originado en fotosíntesis de hace millones de años, que una de fotosíntesis actual que no incrementa los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Eso me parece que es un tema que tiene que estar muy presente en cualquier estrategia que diseñemos. Bien. Fede, aprovechando, digamos, tu experiencia que has tenido como I+D en ACREA, ¿no es cierto?, y tu perfil técnico, no sé si querés compartir un poco sobre cómo ves vos, cómo puede ayudar la tecnología, en especial las tecnologías digitales, para lograr, digamos, que el productor, digamos, se adapte a todo este cambio que viene, ¿no? ¿Qué herramientas tiene el productor para poder cumplir con todo esto que se le pide? Sí, voy en un segundo a eso y quisiera reforzar un concepto de Fernando. Esta serie de eventos que hay este año, en especial la cumbre de sistemas alimentarios convocadas por el secretario general de las Naciones Unidas, parecen eventos muy lejanos. Yo, como productor de Chacabuco, muchas veces me he preguntado, pero bueno, todas estas discusiones a nivel global, más de índole política que técnica, claramente, ¿cómo me llegan a mí? Y llegan más rápido y más fuerte de lo que uno se imagina cuando empieza a escarbar un poquito. Todas estas discusiones globales fijan una agenda, fijan un lenguaje, fijan compromisos, fijan prioridades, fijan mecanismos y prioridades de financiamiento, fijan reglas para la comercialización internacional, y eso en un mundo hiperconectado como el que vivimos redunda inmediatamente en las decisiones y diseños de políticas locales. En tiempo real impacta, digamos, todas esas conversaciones globales en las conversaciones que después se generan a nivel local. Por eso, aunque parezca lejano, los objetivos de desarrollo sostenible, que son de algún modo el acuerdo que hicieron las Naciones Unidas, literalmente, en relación a cómo proyectar el desarrollo de la humanidad, lo que se vaya a discutir en el foro o en la cumbre de sistemas alimentarios, son cosas, yo diría dos cosas, a las que hay que prestarle atención para saber de qué está hablando el mundo, porque más temprano que tarde lo que está hablando el mundo me va a tocar a mí como productor, y número dos,
todo lo que se pueda desde el lugar en donde uno está, porque crecientemente todos estos foros abren el diálogo, abren el juego a aportes que puedan hacer actores de la sociedad civil, a modo individual o a través de organizaciones, como podrían ser las organizaciones técnicas de Argentina, CREA, APRESID, las gremiales, la que sea, más allá de la vía política que naturalmente tienen esos foros porque son convocados por las Naciones Unidas, que es una organización política supranacional, digamos. Entonces, quería reforzar eso, la importancia que tienen esas discusiones y de prestarles atención y tratar de aportar. Y ahora sí, perdón el desvío. Está bien, estuvo muy bueno el aporte. Bueno, me voy al tema. Lo que yo pienso es que, digamos, venimos hablando como de una tensión en algún punto que está dada por la necesidad de producir más, pero conservando o asegurando que no afectamos la capacidad productiva del planeta, digamos, para decirlo de otro modo. Para mí la gran promesa para conciliar y atenuar esa tensión, para conciliar ambos objetivos, el de producir y conservar, y atenuar esa tensión, son las tecnologías, y en especial las tecnologías digitales. Si uno mira en retrospectiva los 40, 50 años que planteábamos al inicio con Fernando, mucho del progreso que tuvo la agricultura y lo exitosa que fue en satisfacer la demanda de la humanidad tuvo que ver con el desarrollo e incorporación de conocimiento y tecnologías, del modo en que uno quiera, pero al fin del día es mejores decisiones, más informadas, más precisas y demás. De cara a futuro eso mucho más. Y en especial, como decía, las tecnologías digitales. Entendía las tecnologías digitales como el tratar de aplicar en el día a día de la producción, transformación, distribución y comercialización, todo el combo de tecnologías digitales que existen, los sensores, los actuadores, los robots, los software y demás. Eso, digamos, está como en un momento, digamos, en donde este tema está fuerte en la agenda, el tema de agricultura digital, porque básicamente es una gran promesa, y esa gran promesa se manifiesta en que te permiten, la digitalización, digamos, de la agricultura te permite aumentar eficiencia y de uso de recursos naturales o de recursos externos, y eso disminuir impacto, te permite aumentar productividad, te permite y facilita la trazabilidad y los procesos de certificación, que tal como Fernando decía, son clave de cara a futuro, por lo menos para lo que demanda una parte de la humanidad. Y por otro lado, y para mí no menor, facilitan los procesos de comunicación e interacción entre personas, entre agentes del sistema agroalimentario, y eso permite desde que podamos compartir en una web los aprendizajes sobre cómo sembrar mejor soja, hasta poder comercializar directamente en plataformas de e-commerce productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Integrándome en un solo paso, como, no sé, como pequeño productor de Salta, a una cadena de valor global, ¿no? Entonces, como resumen, digamos, a mí me cuesta imaginar que podamos enfrentar exitosamente los desafíos que planteábamos antes, si no es agarrado fuerte de las tecnologías digitales. Y para terminar, ahí me parece que estamos como en el amanecer todavía. El provecho... Claro, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo está el productor argentino? ¿Cómo lo ves, digamos? ¿Está subido a esa ola tecnológica o esa digitalización o todavía falta mucho? La agricultura en general es de las industrias menos digitalizadas por varios motivos, y el productor argentino no escapa a eso, si bien hay una gran heterogeneidad, pero si uno mira la gran foto, que es por ejemplo la que te da el Censo Nacional Agropecuario en 2018, ahí bastante menos del 10% de los productores hace agricultura de precisión full, digamos, que sería dosificación metro a metro variable. Solo por dar un ejemplo, porque la digitalización es mucho más que la agricultura de precisión, pero digo, hay mucho
margen por delante, mucho camino todavía para entrar de pleno o para entrar de lleno en una agricultura digitalizada. Esa es mi mirada. Sí, ahí estamos en un sistema de producción donde confluyen dos de las ciencias más dinámicas de este siglo, ¿no es cierto? Así como el siglo pasado fue el siglo de la física, de la química, este siglo va a ser seguramente el de la biología y de las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay, incluso en lo que menciona Fede, que ha estado trabajando tanto, hay un mix entre justamente esas dos cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, lo biológico que recién está empezando, y por el otro lado, la tecnología digital que está empezando a involucrarse cada vez más en cada uno de los procesos, ¿no es cierto? Y digo lo biológico porque en realidad conocemos muy poco de la naturaleza y de cómo se relacionan los seres vivos entre sí, digamos. De unos 13, 14 millones de especies que eventualmente están en el planeta, hemos identificado menos del 15% de los mismos. O sea, la mayor parte de los microorganismos y de organismos pequeños de distinto orden, aún queda mucho por indagar respecto de eso. Y si ni siquiera los conocemos, mucho menos conocemos los diálogos biológicos que a partir de moléculas se establecen entre ellos. O sea, cuando miramos la cantidad de estos que están en un suelo o que están en cualquier tipo de situación biológica, ¿qué conocemos? Y conocemos un antibiótico, que es un diálogo entre una bacteria y un hongo, y algunos otros poco más. Imagínense los millones de diálogos que hay entre distintos tipos de organismos y que recién empezamos a vislumbrar el uso del mismo, ¿no es cierto? Un uso que va a tener impacto sobre el reemplazo de lo que hoy viene de la química del petróleo, de la química pesada, etcétera, o de algunos agroquímicos que van a ser cada vez más amigables con el ambiente a partir de ser extraídos justamente del ambiente. Entonces, estas complejidades acompañadas por la capacidad de análisis y de multiplicación de la misma información a partir de las tecnologías digitales hacen un encuentro que es muy potente, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en edición génica justamente es una expresión de eso. Ahí, entonces, hay un camino por delante que recién está empezando, de interrelaciones positivas entre lo biológico y lo tecnológico digital, que nos va a permitir cosas que hoy seguramente no estamos ni siquiera en condiciones de imaginar. Que van a formar parte del día a día para cumplir con todos estos requisitos que estamos hablando desde el comienzo de esta charla, ¿no? Sí. Y ves a Fernando, a la Argentina como país desarrollando una estrategia para posicionarse en ese sentido, digamos, o sea, o evaluando las consecuencias de no hacerlo, porque estamos viendo aspectos, por lo que están comentando ustedes, digamos, hay que orientar la investigación hacia estas cuestiones, la inversión tecnológica para que haya un apoyo, digamos, para que haya digitalización, tiene que haber conectividad y buen acceso a una infraestructura que te apoye en ese sentido. O sea, tenemos los mejores sistemas productivos del mundo, según tu decir, o estamos bien posicionados desde lo agronómico, pero va a ser otro tren que se nos va a pasar, digamos, cómo tenemos que actuar también en esto que decía Fede, ¿no? De involucrarnos, exigiendo las cosas que nos van a hacer falta para aprovechar esto, porque lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Sí, esta nueva configuración del mundo exige también infraestructuras distintas y normativas distintas que las que tenemos, ¿no es cierto? El telégrafo del siglo XIX hoy es la señal para acceder a esa tecnología digital. Si no tenés este acceso a poder capturar una señal, difícilmente puedas incorporar mucho de lo que se viene para adelante. Entonces, ahí hay un esfuerzo por hacer. Pero por el otro lado, eso tiene que estar en el marco de una estrategia. Lo que no tenemos es una estrategia.
Hace muchos años que Argentina no tiene una estrategia de desarrollo, y si la tuvo fue fracasada, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no crecemos, hace mucho tiempo que estamos creciendo en pobreza. O sea, cuando yo entré a la universidad en los 70 éramos 20 millones de argentinos y había 1 millón de pobres. Hoy somos 45 y hay casi 20 millones de pobres. O sea, consistentemente hemos construido 400.000 pobres por año desde aquel momento. Cuando miramos el posicionamiento de Argentina en términos de su potencia en el mercado global, bajamos de un 2-3% a 0,3% del comercio mundial, ¿no es cierto? Esas cosas están alineadas. Ahí hay una falta de visión hacia el futuro que no puede ser de un grupo político, sino que tiene que haber consensos más generales, ¿no? Decir esto en este momento de la grieta parece difícil, pero yo creo que mientras no lo logremos va a ser muy difícil que tengamos que tener algunos 4 o 5 elementos centrales donde podamos ponernos de acuerdo y, bueno, el que le toque gobernar con sus pequeñas variantes vaya trabajándolos en la implementación. Pero yo creo que la educación de calidad es innegable que es un elemento central. O sea, el que no acceda a una educación de calidad queda excluido del sistema, porque no va a haber trabajos poco calificados. Un sistema científico tecnológico más potente, pero además, en términos presupuestarios, pero además vinculado a cambiar el sistema productivo, una parte relevante del mismo. Si no, tampoco vamos a poder avanzar. Desde el punto de vista de nuestro sector, tenemos liderazgo en gerenciar la fotosíntesis. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir exportando 63% del maíz que producimos como grano o lo vamos a transformar en química verde, en otras cosas? Bueno, disculpa, pero me parece que es el foco, es un foco importante y hay que construirlo. Como lo llamás vos, la vaca viva, ¿no? La vaca viva también necesita una inversión que va más allá de la inversión que hace el productor, digamos. Y si no hay inversión... Una infraestructura, exacto. No va a haber inversión, no va a haber inversiones si no hay una normativa que le dé cierto horizonte de normalidad, ¿no? Si vos estás escuchando estos días que por ahí a alguien se le ocurre cerrar las exportaciones de determinados productos, y bueno, eso no alienta la inversión, digamos, eso va en contra de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿hay posibilidades? Sí. ¿De qué depende? Y depende solo de nosotros, porque el problema nuestro es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Si sabemos construirlo, tenemos posibilidades de crecimiento muy grandes, pero bueno, tendríamos que ser serios y que todos los sectores aporten a un consenso. Bien. No sé si quieren que vaya incorporando alguna de las preguntas del público. Hay una que tiene un poco que ver con estas cuestiones que vos decís. No sé si la podrás contestar, pero por algo que mencionaste, ¿no? José Lenardón pregunta, ¿por qué creen que, considerando todas las ventajas que implica el uso del biodiesel en los cortes de combustible, no solo en términos ambientales, sino también en términos de ingresos para el país, las políticas del gobierno van en el sentido contrario de su promoción? Gracias. Y yo la verdad que no encuentro justificativo que esté arriba de la mesa, ¿no? Porque no es cierto que incida sobre el costo de vida, porque bueno, el aceite de soja nosotros lo exportamos, lo que mejora para el gobierno la balanza de pagos es que si eventualmente dejamos de hacer biodiesel va a aumentar la oferta de aceite y por ahí baja el precio del aceite de soja a nivel global. Realmente me cuesta entender cuál es la lógica. Los números que están arriba de la mesa no son los que justifican ese cambio. Vamos a tener que importar más cantidad de petróleo si dejamos de mezclarlo con el biodiesel, porque somos deficitarios, crecientemente deficitarios nuevamente. Entonces, la verdad a mí me cuesta entender cuáles son los números, pues los números que están arriba de la mesa no son reales. Hay otra cosa que tendrá que ver con la capacidad de lobby del sistema petrolero o lo que fuera. No sé ustedes, pero yo no lo veo. Bien.
Sí, había un par de preguntas que iban en ese sentido, tratar de entender esto que parece bastante difícil de explicar. Hay una sobre tecnología, Fede, si querés te la tiro. Dice, ¿qué opinan sobre la cantidad y calidad de los extensionistas y comunicadores sobre herramientas digitales en la agricultura? No sé, también polémica la pregunta, pero bueno, por ahí apelo tu habilidad para responderla. No, desde mi mirada, digamos, el advenimiento de las tecnologías digitales obliga a reinventar los servicios de asistencia técnica y extensión rural. No digo que lo digital lo reemplace, por el contrario, creo que es un fuerte complemento, ¿no? Pero todavía me parece que no están del todo articulados los sistemas digitales de asistencia técnica y extensión como para tener una escalabilidad o una llegada digamos, y en especial a quien más lo necesita o a quien más depende de los servicios públicos, digamos, de transferencia y de extensión. Por otro lado, pienso, y dándole otro enfoque a la pregunta, porque por ahí era amplia y se podía mirar desde dos lados, es cierto que, digamos, lo decían antes ustedes, no va a haber digitalización si no hay buena conectividad, por un lado, y hay estudios, el ICA en particular ha hecho recientemente un estudio donde muestra que hay mucha gente, la mayoría en realidad en áreas rurales que no tiene buena conectividad. A nivel de toda Latinoamérica y el Caribe, el 63% de los habitantes rurales no tiene buena conectividad, solo el 37% tiene buena. Hay capacidades o habilidades, las destrezas y habilidades que requiere la implementación de tecnologías digitales son insuficientes, por una cuestión de la generación actual de los productores, por una cuestión de que las tecnologías son muy nuevas y demás. Entonces, ahora, ¿cómo lo de la conectividad es claramente una cuestión de inversión público-privada, con planes que no necesariamente están, no solamente en Argentina, tampoco en otros países? Lo de la formación de capacidades es otro desafío, y ahí sí, yo creo que los servicios, digamos, de extensión y de asistencia técnica públicos y privados tienen un rol que cumplir, pero también es cierto que las tecnologías digitales, al ser tan nuevas, tampoco tienen un ecosistema completamente desarrollado de expertos que puedan acompañar ese proceso. Y desde mi mirada personal, creo que ahí juegan un rol muy importante los propios desarrolladores de la tecnología, que crecientemente vienen del mundo privado. O sea, el sector privado ha ganado mucho protagonismo últimamente en el desarrollo y transferencia de tecnologías, muchas veces basado y poniendo en valor tecnologías de base que se generan en el sector público. Eso hay que reconocerlo, porque es como un ecosistema que uno no funciona si no está el otro antes, ¿no? No podemos tener apps. Hay un satélite en órbita que fue una inversión pública, digamos, ¿no? Pero vuelvo a la idea central. Yo lo que veo, más de andar en el campo que otra cosa, o de estar cerca de algunos emprendimientos de otra cosa, que terminan, como ahora la matriz de desarrollo tecnológico también es distinta, porque hay muchos proveedores de tecnologías digitales, pequeños emprendedores, 2, 3 que se juntan del interior, que tienen llegada directa con los productores, que interactúan más fluidamente. En esa interacción más fluida se da mucha de la capacitación que necesitan los pioneros para empezar a implementar esas tecnologías, y después esos mismos pioneros que las implementaron van como ampliando el anillo de impacto o de transferencia de esas tecnologías. Por lo cual, digo porque lo hice un poco larga, pero me parece que me parece entonces que estamos como en plena ebullición de esto de las tecnologías digitales, que quizás no están todos los expertos que necesitamos para acompañar a quien no tiene todas las capacidades para meterse en el tema, y que crecientemente el sector privado y los desarrolladores de estas tecnologías tienen un rol cada vez más importante en empujar ese cambio. Por eso, aunque suene una frase bastante hecha,
la colaboración público-privada es clave para que se dé el proceso de digitalización. Eso suena como armado, pero tiene contenido, porque en realidad tenés desarrolladores privados que están cerca de los productores, que necesitan de las tecnologías que desarrollan los públicos, que a su vez también llegan a los productores. No podés pensar en una estrategia de desarrollo de lo digital que no abarque y no ponga a trabajar a ambas partes. Muy interesante. Hay una pregunta acá que suena más de base, pero bueno, dice tal vez Fernando, hay mucha bibliografía sobre los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, para varios autores internacionales son sinónimos. Pregunta para ambos, dice. ¿Cuál sería la forma correcta que ustedes consideran para expresar hoy todo lo relacionado con la producción agroalimentaria, el cuidado del ambiente y la mitigación al cambio climático, beneficiando al ser humano? Sustentabilidad, sostenibilidad. Yo me inclino por sostenibilidad como formato conceptual, digamos. De hecho, en algunos de los cursos que estamos dando de posgrado estamos hablando de bionegocios sostenibles, ¿no es cierto? Como formato conceptual, ¿sí? Pero bueno, es una discusión que lleva tiempo. No sé, Federico, qué es lo que opina, pero mi visión es para ese lado. Y quisiera hacer una pequeña acotación a lo que recién se mencionaba, ¿no es cierto? El tema público-privado es central. Cuando nosotros miramos los éxitos, no solo nacionales, sino internacionales, mucha de la base sobre la cual los emprendedores se montaron para generar sus desarrollos tuvo que ver con una investigación que fue financiada en forma pública en los sistemas científicos tecnológicos de cada uno de los países, ¿no es cierto? Y cuando uno revisa cosas que tienen que ver tanto con la biotecnología como con otros aspectos de historia argentina, va a encontrar que alguien encontró un gen que una empresa después tuvo la capacidad de multiplicarlo y ponerlo en el mercado mundial, ¿no es cierto? De esos ejemplos hay muchos y me parece que es virtuoso fomentar justamente esa interacción público-privado. A mí me tocó ser decano 8 años de la facultad y ese fue un rasgo que nosotros intentamos hacer justamente de un acercamiento de la institución a quienes hacen uso de esa información y mejorar el uso de la misma a partir de esa interacción. Sí, yo creo que tenemos buenos ejemplos, digamos. Facultad, la UBA o el INTA o CONICET ha interactuado bastante bien con privados en algunos logros, ¿no? Pero es fundamental que eso sea parte, como decís vos, de una estrategia de país a largo plazo y que se fomente y se multiplique, ¿no? Sí, a veces los actores públicos o a veces los privados no tienen el ejercicio de hacerlo. Bueno, esto hay que generar una cultura que todavía en Argentina no es potente de que haya más vínculos entre estas dos partes del mismo sistema, ¿no? Agrego un comentario, Coco, sobre sostenibilidad versus sustentabilidad. A mí me ha tocado estar en un montón de discusiones en donde había pujas respecto, así, bastante acaloradas, por cierto, respecto a si era uno u otro término, y yo prefería el pragmatismo. Todos sabemos de qué estamos hablando, usemos una o la otra. Es hacer lo que hay que hacer sin afectar la capacidad de producción de las generaciones futuras. Así que creo que, digamos, que la salida por arriba es esa. Es cierto que, y coincido con Fernando, en mi vocabulario está sostenibilidad. Es cierto que sostenibilidad figura como en la Real Academia Española como palabra y no sustentabilidad. Sustentabilidad es más una traducción de la palabra del inglés. Pero yo creo que lo importante es lo que todos estamos pensando cuando nombramos una o la otra y poner en acción eso. Exacto. Tengo otras preguntas que son un poco más específicas, que tienen que ver con la biología del suelo. Dice, conocemos poco o nada de la biología del suelo, hay muchísimos trabajos con una alta correlación de rendimiento de los cultivos
con la nutrición, variables, híbridos, etcétera, con lo biológico. ¿Cómo juega la parte biológica y si ven que eso también es algo del futuro cuando hablamos de todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en esto, así que no puedo profundizar demasiado. Lo que sí es cierto es que conocemos poco, que pasan muchas cosas allí, y en la medida que vamos desvelando lo que pasa, bueno, todo ello enriquece la posibilidad de aprovechar de la mejor manera el recurso y mantenerlo vivo, ¿no es cierto? Toda esta movida que hoy hay respecto de los cultivos de servicio, una buena parte de esto está involucrada por tener no solo lo que está arriba del suelo, sino lo que pasa abajo, ¿no es cierto? Tener las plantas vivas, verdes todo el tiempo, eso tiene impactos que después se ven, ¿no? De distintas maneras. Así que no soy un experto, no puedo dar una opinión más fundada que estos temas conceptuales generales. Lo mismo de mi parte. Bien. Estoy seguro que ahí va a haber mucho, ¿no? Tal como dije, esos diálogos genéticos, esos diálogos biológicos mediados por distintos tipos de biomoléculas, seguro que tienen las claves que pueden ser útiles, ¿no es cierto? El punto es que todavía no se conocen, yo menos las conozco, pero que de acá en adelante seguro va a ser uno de los temas que van a explotar en los próximos años. Esto que comentabas vos de que conocemos poco de las especies de nuestros ecosistemas y hay que seguir trabajando, digamos, sobre todo en esto que viene, lo biológico, la decodificación genética de todo eso, ¿no? Sí, si apenas conocemos, la podemos distinguir como especie, mucho menos conocemos cómo funcionan y cómo se relacionan con las otras, ¿no? Entonces, ahí digo que es seguro que hay mucha cosa por descubrir y que eso va a ir ocurriendo. Cada vez tenemos más nociones de esto, de la relevancia. Incluso un ser humano, una persona tiene tantas células como microorganismos, digamos, dentro de nosotros, ¿no? Muy concentradas algunos en el sistema digestivo, pero no solamente, y hay todo un montón de cosas que están funcionando, que están ya probadas de cómo esas poblaciones microbianas afectan el comportamiento, no solo la digestión, etcétera, ¿no? Hay pruebas que están siendo cada vez más importantes. Entonces, simplemente el uso de ejemplos, ¿no? Si pasa esto en humanos o en animales, bueno, esto se multiplica por miles cuando entramos en el conjunto de los microorganismos que puede haber en un suelo, en una selva o en una turbera. Bien. Bueno, no sé si ustedes quieren hemos ido tocando diversos temas, ¿no? No sé si ustedes quieren rescatar algo de lo que fuimos viendo, profundizarlo, o les voy dando un espacio como para que rescaten lo que les parece más importante, dejarle a la audiencia con respecto a esto de construir una agenda verde Argentina 2030, ¿no? No perder esta oportunidad que tienen nuestros sistemas agrícolas de diferenciarse, siendo una de las cuestiones principales que da riqueza a nuestro país, ¿no? Esto que está marcando es un tema central, ¿no es cierto? Yo desde el año 14 vengo haciendo seminarios, que bueno, el próximo va a ser el 26 de mayo, que va a tratar justamente de estas cumbres internacionales, pero lo que quiero decir es que esos simposios siempre tuvieron la visión de pensar el mundo, las oportunidades del mundo para la Argentina, pero a largo plazo, ¿no? Por eso al 2030, del sur del mundo en 2030. Esa visión que tienen ustedes ahora con la construcción de la agenda me parece que es central, digamos. Hay que construir esa agenda, hay que contribuir de distintos lugares, tenemos compromisos asumidos como país en París, tenemos una necesidad de adecuar nuestros sistemas productivos para que sean cada vez más sostenibles o sostenibles y que todo eso genere productos que estén siendo demandados por el conjunto de la población global.
hay un aspecto que no mencionamos, digamos, hay una parte que tiene que ver con la producción, pero hay otra parte que tiene que ver con el desperdicio, ¿no? Una parte también tenemos que hacer es un esfuerzo para que mucho de lo que estamos perdiendo una vez producido, que generó huella ambiental, etcétera, todo ello sea consumido la mayor parte posible de la mejor forma. Así que construir la agenda al 2030 verde para la Argentina es una tarea de todos. Bueno, los felicito por este foco que le están dando, y es un tema trascendente que vale la pena que todos invertamos esfuerzo y tiempo. Gracias. Bien. Repetí, por favor, Fernando, ¿cuándo es este evento que mencionabas? El 26 de mayo, a las 9 horas, de acceso gratuito. Bueno, el que quiera puede ingresar en www.simposiodelsuralmundo.com.ar. Ahí pueden ingresar. Bien. Que es algo que ya vienen haciendo hace varios años, ¿no? Desde el año 14, y este es el 8º, y bueno, y siempre acompañado por Profértil, así que bueno, agradezco eso. Bien. No sé, Federico, si también querés hacer algún aporte final, digamos, en qué tenemos que hacer foco, cómo seguir manteniéndonos actualizados en todas estas temáticas, para incorporarlas a nuestra agenda, a nuestra planificación. No hay mucho que pueda agregar. Al igual que Fernando, me parece buenísimo este ciclo como una manera justamente de mantenernos actualizados y de no solamente construir la agenda verde, sino de bajar lo verde a nuestras agendas individuales, como productores, como asesores, porque es ineludible, es inevitable. El mundo habla y hablará de eso de acá en adelante, pero cuando digo el mundo está acá a la vuelta, digamos, es el vecino que denuncia a alguien que está haciendo una aplicación periurbana, es la ordenanza que regula las distancias de aplicación. Entonces, creo que, y también es un nuevo mercado emergente que valora y paga más por un producto que se produjo bajo ciertas circunstancias consideradas más saludables o de menos impacto. Todo esto me parece que lo verde trae más oportunidades que amenazas desde mi punto de vista, siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer algunos reacomodamientos y a aceptar que la manera en la que venía funcionando no necesariamente es la que tiene que funcionar de cara a futuro. Y esto lo digo a nivel de productor individual y me lo planteo yo como productor. Yo hoy, y sin ser ningún ejemplo, porque como productor estoy de mitad de tabla para abajo, mi foco está puesto en otra cosa, hago cosas que hace 2 años no hacía, hago varias cosas más que hace 5 años no hacía, hago muchas cosas más que hace 10 años no hacía. Y me parece de dos variantes más para terminar respecto al mismo tema. Uno es, insisto, con esto de involucrarse para que las discusiones y la agenda no se avancen ni en ideologías, ni en sensaciones, ni en por las dudas, y se basen más en datos técnicos. Esos son involucramientos que a veces son incómodos, que son duros, que nos obligan a hablar con interlocutores con quienes no estamos acostumbrados, pero que es parte de construir y consensuar reglas de funcionamiento de una sociedad. Y por otro lado, lo de mirar muy, muy de cerca las tecnologías, en especial las digitales, porque ahí me parece a mí que está la llave maestra para lo que se nos está pidiendo de cara a futuro. Yo creo que la incorporación o no de tecnologías digitales va a ser un factor de competitividad prácticamente excluyente de cara a futuro. Y si no te subís, no te digo que quedás afuera, pero seguro perdés competitividad, y si en el largo plazo la competitividad no la recuperás, sí, claramente como empresario estás afuera. Entonces, no sé, como humilde opinión, invito a mirar de cerca cómo entrar en ese mundo. Bien, excelente. Bueno, la verdad que les agradezco el tiempo que nos han dedicado, ha sido muy interesante todo sus miradas. Yo me quedo con algunas cuestiones, esto de
ver todo lo ambiental más con una mirada optimista que pesimista, más con optimismo como oportunidades que como riesgo. Basarnos en ciencia es otra cosa que me queda algo que tiene que regir toda nuestra recomendación y nuestro accionar, ambos lo resaltaron. Que esto lo hacemos entre todos, y destacaron mucho la necesidad de que sea cultural la asociación entre lo público y privado con objetivos de largo plazo que nos trasciendan. Que en lo agronómico tenemos una gran oportunidad porque venimos haciendo las cosas que mucho mejor que en muchos lugares del mundo. No hay luces y sombras, como dijiste vos, Fede, pero venimos bien. En lo tecnológico tal vez todavía, y en lo biológico y en ciertas investigaciones de ciencia todavía venimos un poco atrasados o recién largando, pero nos podemos subir. Yo creo que hay recursos en la Argentina para hacerlo. Así que bueno, cerramos esto, yo creo que con una mirada optimista hacia la agenda del 2030, pero con mucho trabajo por hacer, ¿no? Así que seguramente vamos a estar de vuelta charlando, a lo mejor por algunos temas más puntuales sobre esta agenda 2030. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia también y nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Chao, buenas tardes, saludos a todos y bueno, hasta siempre y gracias por la invitación a estar. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra.